Informativo. Hola, buenas tardes, bienvenidos al Informativo NTN24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, como cada mediodía estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un feliz miércoles para todos en este 16 de octubre del 2019. Vamos a empezar con los titulares de la jornada informativa de hoy. Bienvenidos, comenzamos en España, donde se dan reuniones de urgencia. Así es, bien, Nositas. A esta hora el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantiene conversaciones con líderes de la oposición para abordar las recientes protestas en la región de Cataluña. Madrid le ha exigido al presidente de la Generalitat, a Quim Torra, que condene los actos violentos y tome medidas para evitar la tensión en la región que se agudizó el lunes pasado tras la condena del Tribunal Supremo de Madrid a penas de prisión de entre 9 y 13 años de cárcel en contra de líderes independentistas catalanes por el fracasado intento de secesión en el año 2017. Sánchez también ha recibido al secretario general de Podemos, a Pablo Iglesias, quien le pedirá al presidente del gobierno no aplicar medidas excepcionales ante la crisis y, por el contrario, abra la puerta al diálogo. La tensión en Cataluña tiene lugar a pocas semanas de las elecciones generales en España. Y luego de su reunión con Pedro Sánchez, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, exigió al gobierno aplicar la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña. Casado aseguró que se siente sorprendido por la falta de previsión ante la extrema violencia en las protestas en esta comunidad autónoma. El gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat. No es compatible seguir gobernando en 40 ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona con los independentistas y que al mismo tiempo estén diciendo que van a afrontar decididamente el pulso que se está echando. O dicho de otra forma, Pedro Sánchez tiene que elegir entre los que le hicieron presidente del gobierno y los que después de las elecciones pueden volver a ser claves para su investidura, o los constitucionalistas a los que le pide apoyo, a los que le negó la capacidad de gobernar en instituciones importantes y a los que durante todos estos meses no ha tenido como socios preferentes. Casado también ha pedido a Sánchez que ordene a la Fiscalía actuar en contra de los líderes de la Generalitat. Afirmó que Quim Torra y el presidente del Parlamento de Cataluña están incitando al desorden público y también a la desobediencia. He planteado que la Fiscalía tiene que actuar de inmediato frente al presidente del Parlamento, otros cargos de la Generalitat y el propio presidente de la Generalitat por incitar al desorden público y la desobediencia e incluso, en este mismo momento, estar participando de los sabotajes a las infraestructuras del Estado junto con los violentos. También creo que la Fiscalía tiene que actuar ya contra los CDR y el tsunami democrático por los delitos de estragos, desórdenes, atentados contra la autoridad. Vamos a revisar en qué consiste la mencionada ya Ley de Seguridad Nacional que podría poner en marcha el gobierno español a solicitud del Partido Popular para controlar la situación en Cataluña. Esta ley tiene como objetivo proteger la libertad y los derechos de los ciudadanos, además de su bienestar, también la defensa de España y sus principios y valores constitucionales. Mediante este mecanismo y ante una declaración del gobierno de situación de interés para la seguridad nacional, el Estado tomaría el mando de todas las fuerzas, los cuerpos de seguridad, incluidos los autonómicos, esto es, los mozos de escuadra, sin suspender la autonomía ni intervenir en otras competencias de la Generalitat. El presidente del gobierno en funciones debería definir la duración de la aplicación y, si lo considera, nombrar a una persona que dirija y además coordine las actuaciones bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional. Y mientras tanto, hoy se vive en Cataluña la tercera jornada de manifestaciones. 5 marchas se dirigen desde diferentes zonas de esta comunidad autónoma hasta la ciudad de Barcelona para rechazar la condena a prisión de estos líderes separatistas catalanes. A una de las marchas ha asistido el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, cuestionado por no haber condenado los episodios de violencia durante las manifestaciones del lunes y del martes.
Empuñando la tradicional estelada, la bandera del independentismo catalán, cientos de manifestantes salieron de la ciudad de Girona. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, señalado de no condenar la violencia en los disturbios de esta semana, se unió esta mañana a la protesta. Hemos venido para expresar nuestro apoyo a estas marchas que se están celebrando en Cataluña, de rechazo de las sentencias y de apoyo al derecho de los catalanes a su autodeterminación, a los derechos civiles, sociales y políticos amenazados precisamente por la sentencia. Como en Girona, otras marchas han partido este miércoles desde las poblaciones de Vic, Berga, Tàrrega y Tarragona. El viernes todas confluirán en Barcelona después de recorrer unos 100 kilómetros. Mientras tanto, en la capital catalana limpiaban hoy los restos de los altercados de anoche. Siempre que en Cataluña, en Barcelona, se producen grandes manifestaciones, siempre hay una minoría de exaltados que tratan de romper violentamente estas reivindicaciones justas y pacíficas. En graves disturbios terminaron las protestas en rechazo a la sentencia contra líderes secesionistas de hasta 13 años de cárcel por el referéndum de desconexión considerado ilegal por Madrid y la declaración unilateral de independencia de España en 2017. El aeropuerto de Barcelona, el punto principal de las protestas e incidentes que estallaron el lunes, recuperó la normalidad. Sin embargo, reportan que el pasajero francés que había sufrido un infarto durante las movilizaciones murió finalmente en las últimas horas. Otro hecho de violencia sacude a México. 15 personas han muerto en un enfrentamiento entre civiles armados e integrantes del ejército que se registró en el municipio de Tepochica, en el estado de Guerrero. Los hombres armados, que se trasladaban en 3 camionetas robadas, iniciaron un ataque contra los uniformados cuando arribaron al lugar en el que se encontraban. 14 de las víctimas hacían parte del grupo armado y el otro es un policía. La fiscalía investiga si entre los muertos está Gildardo López Astudillo, jefe de sicarios del cártel Guerreros Unidos y quien recientemente fue liberado tras permanecer detenido por su supuesta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en el año 2014. Y hoy comienza la deliberación del jurado que está a cargo del juicio contra Tony Hernández, el hermano del presidente de Honduras. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York pidió esta mañana declararlo culpable de todos los cargos en su contra. Argumenta que es uno de los mayores narcotraficantes de América Central en los últimos años. NTN 24 sigue allí en el lugar de la noticia. Alejandro Rincón, siguiendo de cerca el desarrollo de este proceso penal. Alejandro. Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. En tono dramático, el gobierno de los Estados Unidos ha presentado la primera fase de su argumento de cierre en el caso por narcotráfico en contra de Juan Antonio Hernández. El fiscal Emil Bobby III calificó al acusado como una persona responsable de haber importado tanta cocaína a los Estados Unidos como si fuera una marea. Además, aseguró que él fue arrogante por considerar que nunca sería atrapado por las autoridades e incluso llegar a imprimir su marca personal con sus iniciales TH en los cargamentos de cocaína que terminaron en territorio de la Unión Americana. Y adicionalmente aseguró que Tony Hernández, en compañía de su hermano Juan Orlando Hernández, el actual jefe de Estado de los hondureños, son en conjunto los responsables de haber deteriorado la estructura del Estado hondureño hasta convertirlo en un narcoestado. Con ese primer argumento procedió el fiscal después a desglosar los argumentos centrales alrededor de los cuales el gobierno de los Estados Unidos planteó 4 cargos en contra del acusado. Todo además sirvió como una fase para recordar a los panes de jurados las evidencias presentadas durante este proceso. Los argumentos centrales los recordamos para ustedes en el siguiente informe. La presentación del caso contra Tony Hernández despegó con el producto de este operativo en junio de 2018 en Honduras. Fajos de dólares, armas, móviles y libretas contables que reseñaban el nombre del acusado fueron incautadas. Vínculos con el narcotráfico confirmados primero por Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo. Dijo que desde 2004 traficó 140.000 kilos de coca con Tony y que desde 2009 el narco empezó a comprar votos en Honduras. El Rojo también testificó el origen del sello personal de la cocaína propiedad del acusado, inspirada en una marca de ropa.
Señalamientos profundizados por Amílcar Alexander Ardón, narcotraficante y exalcalde, según el cual Joaquín El Chapo Guzmán pagó $1 millón a la campaña que en 2013 llevó a la presidencia a Juan Orlando Hernández, algo negado por el actual jefe de Estado de los hondureños. No puede ser agradecimiento bajo ningún punto. Por eso es que está declarando lo que dice, sin pruebas y con ánimo de venganza contra quien le desbarató su imperio. Para cerrar el argumento, el fiscal a cargo de la causa sintetizó una serie de fases que, de acuerdo con la investigación del gobierno de los Estados Unidos, describen perfectamente lo que ha sido la última década, por lo menos, de vida delictiva de Juan Antonio Hernández, despegando en el año 2004 cuando empezó a proveer información a las estructuras criminales con el objetivo de que dejaran de participar directamente de una serie de operaciones. Adicionalmente, después se describe una frase, de acuerdo con las autoridades o con la fiscalía a cargo de esta causa, en donde Juan Antonio Hernández empieza a trabajar directamente incluso con el cártel de Sinaloa, hasta una última fase en donde ya él, siendo integrante del cuerpo legislativo de Honduras, no se encarga directamente de transportar o de exportar cocaína hacia los Estados Unidos, sino que continúa proveyendo todo tipo de ayuda a estas estructuras criminales. En este momento, cuando son la 1 de la tarde, 14 minutos en la costa este de los Estados Unidos, ha concluido ya la entrega del argumento de cierre por parte de la Fiscalía. Tras un breve receso se espera que inicie el argumento de cierre de la defensa. Posteriormente vendrá la instrucción de los jueces para dejar el caso finalmente en manos de los jurados. Es la información que tenemos para ustedes en directo desde la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Continúen con más en el informativo. Alejandro, muchas gracias por tu reporte desde Nueva York. Las autoridades estadounidenses y Corea del Sur desmantelaron la que era considerada la mayor red de pornografía infantil en todo el mundo. 337 usuarios de una página web dedicada a distribuir videos que involucran a niños han sido arrestados, sus creadores. Los detenidos operaban desde España, desde Brasil, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Australia e Irlanda. Se encargaban de subir, de crear y recomendar contenido prohibido. El líder de la red, un joven de Corea del Sur de 23 años, se encuentra en prisión en la Unión Americana desde el año pasado y cumple una condena de 18 años. Asfixiado por la falta de liquidez y las sanciones de Estados Unidos, Nicolás Maduro lanza una nueva propuesta económica. El líder del régimen de Venezuela aprobó la adjudicación de minas de oro a las gobernaciones afines a sus políticas para que así puedan financiar su presupuesto local. ¿Cómo reciben esta propuesta en Caracas? ¿Qué dicen los líderes políticos que adversan al régimen de Nicolás Maduro? Se lo preguntamos a Oliver Fernández en la capital de Venezuela. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes. Así es, asfixiado por la crisis, Nicolás Maduro pretende otorgar las minas de oro a sus gobernadores. El anuncio se da en medio de una crisis económica sin precedentes y sin pasar por la Asamblea Nacional como único poder legislativo autorizado para controlar los recursos de la nación, como lo dice la Constitución. Veamos. Voy a proceder a aprobar, entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva a cada gobernación de los estados bolivarianos aquí presentes para la producción de recursos en divisas convertibles para nuestro pueblo. El diputado José Brito, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, señaló que el anuncio es ilegal, que es un asalto a la nación y que Nicolás Maduro pretende manejar los recursos, palabras textuales, como una pulpería que se prestará para la corrupción y discriminación. Esto no es más que un asalto a los recursos de la nación, un asalto para repartírselo. Están tomando los recursos del Estado como una pulpería. Y hago la salvedad, del Estado, no del gobierno. Hay que separar Estado y gobierno. El Estado somos todos, la República somos todos. Y están tomando los recursos alegremente y están convirtiendo estos recursos en una vulgar pulpería. Que Dios quiera que esa pulpería no termine siendo la pulpería Alí Baba y los 40 ladrones. Mientras tanto, la diputada María Gabriela Hernández, miembro de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, aseguró que Nicolás Maduro viene entregando licencias a contratistas y testaferros a través de las gobernaciones para tratar de burlar las sanciones. Esto sin importar las consecuencias para el ambiente, que son devastadoras.
Nosotros debemos denunciar con mucha fuerza y energía lo que ayer anuncia Maduro, pero que viene haciéndose desde ya hace unos meses atrás, que es el otorgamiento de licencias para la explotación de minas en cada uno de los estados, pero en particular sobre el arco minero. Esto de espaldas a todo lo que son los controles ambientales, de espalda a todo lo que es el impacto ambiental que esta serie de actividades mineras ocasionaría sobre nuestros ABRAES, sobre nuestros parques nacionales, sobre nuestros recursos naturales. Para el diputado Ángel Medina, miembro del Parlatino, es la destrucción total de la economía y la destrucción total del ecosistema en nombre de la revolución. Es evidente que lo que está haciendo Maduro no solamente es inconstitucional, es ilegal, pero además forma parte de la continuación de lo que ha sido el ecocidio más grande que ha sucedido en Venezuela, que es el arco minero. Esto forma parte de la locura, esto forma parte de la voracidad, esto forma parte de la simple intención de seguir destruyendo la nación a nombre de una revolución que realmente no existe, ni quiere el pueblo venezolano y que ni merece el pueblo venezolano. Uno de los puntos que será discutido el próximo martes en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional será precisamente la minería ilegal en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Nicolás Maduro ha enviado una felicitación al pueblo de Ecuador. Tras el fin de las protestas, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno responsabilizó, recordemos, a Maduro y al exmandatario Rafael Correa de activar un plan para desestabilizar su gobierno. Y el pueblo de Ecuador dijo como el pueblo de Venezuela, no al Fondo Monetario Internacional. Y el pueblo de Ecuador tuvo un gran triunfo contra el Fondo Monetario Internacional. Le torcieron el brazo al Fondo Monetario Internacional. Y cerca de 10.000 venezolanos portadores del VIH han salido de su país en busca de tratamientos. Estas cifras han sido entregadas por una organización que impulsa una campaña para promover los medicamentos en Venezuela. Además, preocupa el incremento del 7% de nuevos contagios en América Latina. La información con Paola Serna desde Florida. Paola, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se calcula que en América Latina alrededor de 1.9 millones de personas están contagiadas con el virus del VIH. De estos, cerca de 1.2 millones reciben el tratamiento necesario contra esta enfermedad. El reporte de la ONU indica que ha habido un aumento desde el 2010 al 2018 de un 7% de nuevos casos de personas infectadas en América Latina. Hay algunos países en los que la situación se ha mejorado y se han reportado menos personas infectadas, como es el caso de El Salvador, Nicaragua, también Colombia y Ecuador. Sin embargo, hay otras naciones donde preocupa el incremento de personas contagiadas. Este es el caso de Chile, Brasil y también Bolivia. Hablamos con el director de la organización Aid for AIDS, Jesús Aguaid, y él nos comenta un poco cuál es el balance a nivel regional en casos y en los tratamientos contra el VIH-Sida y también particularmente de la situación en Venezuela. Todo está enmarcado en la estrategia 90-90-90 de las Naciones Unidas, específicamente de ONU-SIDA. Esta estrategia lo que espera es que 90% de las personas con VIH sepan su diagnóstico, 90% de estas personas estén en tratamiento y 90% de estas personas estén indetectables. ¿Qué significa eso? Una persona cuando sabe su diagnóstico y llega indetectable, se para la transmisión, no hay más infecciones nuevas. Y es que la situación en Venezuela es bastante preocupante porque no solo se ha conocido que alrededor de 10.000 personas infectadas con el virus del VIH-Sida han ido hacia otros países buscando tratamiento, sino que también se ha conocido que muchas personas comparten incluso las pastillas con otros infectados de SIDA y esto por supuesto genera una mayor preocupación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Latinoamérica? Invertir en educación, invertir en acceso a tratamiento. En este momento, el acceso a medicina para el VIH es igual a prevención. Una persona con VIH indetectable no transmite el virus y eso es importante. ¿Para qué? Una, para disminuir el estigma de la discriminación. Dos, para estimular a las personas que se hagan la prueba. Ahora mismo el VIH es una situación crónica, si tienes acceso a medicina.
Es importante destacar que dentro de estos informes el 65% de los nuevos contagios se presentaron entre la población de trabajadores sexuales, también los homosexuales u hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y también por el consumo de drogas. La información desde Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias a Paola por su reporte. Jóvenes de toda Latinoamérica se reúnen hoy en Washington para abordar los principales retos de la región. La crisis en Venezuela y las recientes protestas indígenas en el Ecuador son algunos de los temas centrales en este evento. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos a esta hora en el edificio de Rayburn, en el Congreso de Washington, donde se está llevando a cabo la primera cumbre en la historia de jóvenes y la democracia en las Américas. Precisamente para hablar de este tema me acompaña a esta hora la fundadora de esta cumbre, se llama Cecilia Navas, y ella nos va a explicar un poco de qué se trata esta cumbre y por qué viajan decenas de jóvenes de diferentes países de la región para reunirse todos aquí. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, gracias por cubrir el evento. Bueno, sí, estamos nos sentimos muy agradecidos con todos los jóvenes que están viajando de toda la región. Tenemos países como Honduras, Belice, México, Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Haití, para dar cita a este encuentro continental de jóvenes, precisamente por lo que está pasando en la región. Vemos que las Américas le urge el llamado a la juventud, al fortalecimiento de la democracia. Vemos lo que está pasando en Ecuador, está ahora en Perú, lo que está sucediendo en Haití. Tenemos más de 6 décadas con lo de Cuba, 20 años con lo de Venezuela, y pienso que los jóvenes no solamente llenan los espacios en las universidades, sino que los jóvenes ahora están tomando un papel protagónico en el rescate de las libertades, en el rescate y el fortalecimiento de la democracia. Cecilia, muchísimas gracias. Y precisamente cuando buscan ayudarle a estos jóvenes a tener las herramientas necesarias para hacer un llamado a la libertad y a la democracia en las Américas, pues el secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue quien dio el discurso de apertura también en esta cumbre. Veamos. La juventud venezolana ha pagado precios altísimos, como la juventud nicaragüense, debo decirlo. Precios altísimos, más altos que ninguna otra juventud en el continente para recuperar la democracia. Pero el gerenciamiento de la dictadura, con esa lógica detrás de gerenciamiento cubano y con la presencia de cubanos en la propia Venezuela, ha impedido definitivamente que ningún proceso político se pudiera firmar. Ustedes estaban luchando contra lo peor del continente, específicamente contra lo peor del continente. ¿Cuál es la base de apoyo de Maduro? ¿Cuál es la constituency de Maduro? Es el ELN, los disidentes de la FARC, Hezbollah, los cubanos, los carteles de la droga, y después algunos actores políticos internos vinculados, en algún caso más o menos al ejército y al funcionamiento de los colectivos y sus propios carteles de la droga. Bueno, y ya para finalizar, me acompaña a esta hora Marlon Díaz. Él es el presidente de la Federación de la Universidad de Carabobo, quien es el encargado en la región de organizar a todos estos estudiantes y de compartir y debatir ideas. Bienvenido, Marlon. Cuéntanos qué han debatido y qué esperan pues lograr después de esta cumbre. Bueno, efectivamente, este es el fruto de un gran esfuerzo de meses en el cual hemos podido reunir una gran cantidad de estudiantes que debatiremos sobre la situación en las distintas universidades de toda Latinoamérica, la violación flagrante de muchos gobiernos a la autonomía universitaria, de la violación a la libertad de expresión, a la libertad de asociación en los distintos centros de estudiantes de toda la región, pero aún así seguiremos acá en estos espacios defendiendo la autonomía universitaria y defendiendo la libertad académica en todas las universidades de la región para efectivamente poder lograr desde las universidades un cambio tangible en toda Latinoamérica. Excelente, Marlon, y estudiantes, muchísima suerte para todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, y con esto regreso a los estudios con ustedes. Estamos en el Congreso en Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, muchas gracias por tu reporte desde la capital estadounidense. Vamos a citar ahora lo que se vivió en una ciudad de Colombia, en Pereira. Hubo caos. Graves actos de vandalismo protagonizaron encapuchados en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica de esta ciudad.
Quemaron la casa del comandante de la policía del departamento de Risaralda, lanzaron explosivos caseros y además quemaron la motocicleta de un agente de tránsito. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, calificó lo ocurrido como demencial. Las protestas en inmediaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira iniciaron con encapuchados que lanzaron papas explosivas. La moto del jefe de los guardas de tránsito de Pereira fue incinerada por los vándalos. 2 busetas de servicio público fueron blanco de los encapuchados y las atravesaron en la vía. Estamos trabajando en lo que es el proceso de judicialización. Los manifestantes llegaron hasta la casa del comandante de la policía de Risaralda, donde eran custodiados 2 presuntos ladrones que habían sido aprehendidos por los estudiantes. En cuestión de minutos, la casa fue bombardeada con papas explosivas y bombas incendiarias. Dentro de la vivienda estaba la familia del alto oficial, que resultó ilesa. Daños con grafitis a 2 vehículos de servicio público y la fractura de algunos vidrios de una vivienda. Con cámaras de vigilancia, las autoridades buscan a los responsables de estos desmanes e investigan si hubo infiltración de grupos ilegales en la protesta estudiantil. Gracias por seguir con nosotros. Hoy el vicepresidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado van a viajar a Turquía. El objetivo de la visita será presionar al gobierno de Recep Tayyip Erdogan para que detenga la ofensiva contra los combatientes kurdos en Siria. Aunque en principio Erdogan se había negado a recibir a los funcionarios de la Casa Blanca, el mandatario turco luego indicó que espera avances en la reunión de alto nivel que se llevará a cabo en Ankara con la delegación estadounidense. Por el momento no voy a reunirme con otros que no sean Pence y Pompeo. Y entre tanto, el presidente de Turquía le había respondido horas antes al presidente Donald Trump. Había dicho que su país nunca va a declarar el cese del fuego en el norte de Siria, donde se adelanta este operativo contra las milicias kurdas. El pasado lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a Erdogan que detuviera lo que calificó una invasión y negociara con los kurdos una tregua. El presidente turco dijo que la ofensiva, que inició hace 8 días, va a continuar hasta que cumplan los objetivos. Nuestra propuesta para resolver la cuestión de Siria de la manera más rápida posible es que todos los terroristas dejen caer sus armas, destruyan sus trampas y se retiren fuera de la zona segura que hemos determinado esta noche. Cuando lo que queremos que se haga desde Manbij hasta la frontera iraquí, la operación Peace Spring llegará a su fin por sí sola de todos modos. La operación terminará solo cuando controlemos los 30-35 kilómetros de profundidad, sin excepciones. Hasta que alcancemos esta meta, ningún poder puede detenernos. Un terremoto de magnitud 6.4 ha sacudido el centro de Filipinas. Este sismo dejó paredes agrietadas en un hotel, pacientes de un hospital que fueron evacuados como medida de prevención. La Agencia Sísmica de Filipinas ha indicado que hay altas probabilidades de réplicas después del movimiento telúrico, que hasta el momento no deja a personas lesionadas. En las próximas 7 u 8 horas se va a conocer o se podría conocer la fecha definitiva del Brexit. Así lo ha asegurado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Él afirmó que las negociaciones están en curso y señaló que la Unión Europea y el Reino Unido estarían cerca de alcanzar un principio de acuerdo para evitar una salida del bloque sin un pacto, es decir, un Brexit duro. Por su parte, representantes del gobierno británico han señalado que el primer ministro Boris Johnson cumplirá con la legislación que le obliga a solicitar un retraso del Brexit si no llega a un consenso antes del 19 de octubre. El día 31 era la fecha indicada por Johnson. Y en India, un hombre ha desenterrado por casualidad a una bebé con vida. Resulta que el comerciante, el que la encontró, estaba excavando la tumba para su hija, el espacio para poner la tumba de su hija, que había nacido muerta la noche anterior, cuando la pala que estaba usando chocó con un recipiente. El hombre se percató entonces del llanto de la menor, de inmediato le prestó ayuda.
La bebé, que se encontraba en un estado grave, fue trasladada de inmediato a un hospital en el norte del país, donde a esta hora recibe atención médica. Este caso pone en evidencia el drama de los infanticidios de niñas en India, donde estas son vistas como una carga financiera para la familia, por las dotes que deben entregar a los padres del joven que más adelante se case con ellas. Estamos dándole leche a través de un tubo y también estamos aumentando lentamente la cantidad de leche que le damos. El peso del bebé ha mejorado y actualmente es de 1,2 kilos y su condición también ha mejorado un poco. Es un milagro que haya sobrevivido por tanto tiempo el entierro. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología. Según la FAO, una combinación de dietas poco saludables y un estilo de vida sedentarios ha disparado las tasas de obesidad. Ahora, más de 672 millones de adultos y 124 millones de niñas y niños son obesos y más de 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Según estadísticas de la FAO, 820 millones de personas padecen hambre y otras 790 sufren de obesidad. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presentó un informe en donde demuestra que al menos la mitad de todos los menores de 5 años en el mundo padecen hambre oculta, una falta de nutrientes esenciales que suelen pasar por inadvertidos hasta que es demasiado tarde. Según el mayor informe realizado sobre el tema en los últimos 20 años, aproximadamente, escuchen muy bien, 227 millones de menores padecen problemas alimentarios, de los 676 millones que habían en el mundo en 2018. Y unos 340 millones, es decir, la mitad, sufren carencias alimentarias. 1 de cada 3 niños menores de 5 años en el mundo está desnutrido o sufre sobrepeso. Así lo advirtió el martes UNICEF en el mayor informe sobre este asunto publicado en 20 años. La desnutrición sigue siendo el principal problema al afectar a los pequeños 4 veces más que el sobrepeso. El número de niños que no recibe suficiente comida respecto a sus requerimientos nutricionales retrocedió un 40% entre 1990 y 2005, pero prevalece como un problema mayor en muchos países, especialmente en África subsahariana y en Asia del Sur. UNICEF señala además que unos 340 millones de niños sufren un hambre escondida, puesto que reciben el número de calorías suficientes, pero carecen de minerales y vitaminas indispensables para su desarrollo, como hierro, yodo, vitamina A y C, debido sobre todo a una falta de frutas y verduras y de productos de origen animal. Estas carencias pueden tener consecuencias físicas severas como un sistema inmunitario deficiente, problemas de vista o de audición, y también intelectuales. Ante esta situación, el organismo insta a los gobiernos a promover los alimentos necesarios para una dieta equilibrada y a actuar para que sean accesibles económicamente. Carlos, Ruth, un dato. Hoy, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Por eso, estas campañas es importante además concientizar a la gente con todas estas cifras alarmantes que hay actualmente. Muchísimas gracias, María Fernanda, por esos buenos consejos. Es un gusto tenerlo y enterarse de los deportes. A ustedes gracias por su sintonía con NTN24, Canal de las Américas. Sigan informados en Twitter, @NTN24, y recuerde consultar todas las noticias en ntn24.com. Feliz tarde.